Bien, hola, ¿qué tal? Soy Wilker Ponce y somos del grupo D. Nuestro tema a tratar es sobre el motor de arranque con capacitor, seguido por el motor de fase partida con capacitor. También les hablaremos un poco de motores de inducción, repulsión y por consiguiente también otro tema a tratar son los motores de polo sombreado. Bueno, quienes integran nuestro equipo son Jordan Alvarado, el señor Carlos Sellán, seguido por Leonardo Aquino, Christopher España y quienes habla Wilker Ponce. A continuación, los temas a tratar. Son motores técnicamente mejores que los motores de fase partida. Sobre el devanado auxiliar se coloca un capacitor en serie que tiene como función el de aumentar el par de arranque entre 2 y 4 veces el par normal. Estos motores monofásicos de corriente alterna, cuyo rango va de fracción de 1 HP hasta los 15 HP, se usan ampliamente como muchas aplicaciones de tipo monofásico, tales como accionamiento a maquinaria y herramientas, como puede ser taladro, pulidoras, motobombas, etc. Los motores de arranque con capacitor están equipados también como los de fase partida, con devanado de trabajo y arranque, pero el motor tiene un condensador que permite tener mayor par de arranques. Este tipo de motor tiene dos devanados permanentes que en general se arrollan con alambre de un mismo diámetro y el mismo número de vueltas, es decir, los devanados son idénticos, ya que trabajan en forma continua como motor de arranque. Por capacitor no se necesita interruptor centrífugo. Los motores de este tipo arrancan y trabajan en virtud de la descomposición de una fase de cuadratura que producen los dos devanados idénticos desplazados en tiempo y espacio. En consecuencia, no tiene el alto par de marchas normal que producen los motores, ya sea de arranque por capacitor o de arranque por resistencia. Este tipo de motor se presta al control de velocidad por variación del voltaje de suministro. Se usan diversos métodos para ajustar el voltaje aplicado y producir el control deseado de velocidad, como transformadores con varias salidas y reactores con varias salidas. Este motor es similar en su construcción al de fase de partida, excepto que se conecta un capacitor en serie con su devanado de arranque. Los motores de arranque con capacitor están equipados también como los de fase de partida, con devanado de trabajo y arranque. Pero el motor tiene un condensador, que en este caso va a ser el capacitor, que permite tener mayor par de arranque. El capacitor se conecta en una serie con el devanado de arranque y el switch o interruptor centrífugo. La ventaja y desventaja del capacitor de arranque determinan su área de aplicación. Los modelos de mayor calidad tienen cojines sintetizados o cojines de bola para el eje del motor en lugar de acero endurecido. Su mayor masa en comparación con los motores trifásicos, el par de arranque más bajo y el condensador adicionalmente requerido impiden su uso más amplio. La principal ventaja es que pueden funcionar con tensión alterna monofásica de alta eficiencia. Debido a la creciente disponibilidad de convertidores de frecuencia electrónicos rentables, los motores de condensador, especialmente en el rango de potencia superior, están siendo reemplazados cada vez más por motores trifásicos DC-A. Los convertidores de frecuencia pueden generar las tres fases con frecuencia y amplitud variables necesarias para el motor trifásico, a partir de corriente alterna monofásica o corriente continua. El compresor de arranque, que es un componente de una bomba de circulación, puede sobrecalentarse y si es defectuoso, este representa un riesgo de incendio. En Estados Unidos
Hay informes de incidentes de sobrecalentamiento de este condensador del motor con algunos incendios indicados. Buenas noches, compañeros, profesor. El tema que me tocó en este caso sería el motor de fase de partida con capacitor. Aquí vamos a tener lo que es una imagen representativa de lo que es un motor por lo que sería con un capacitor. Tenemos que un motor de fase de partida con capacitor es un motor monofásico que trabaja por inducción. Este tiene dos devanados, uno de trabajo y el otro que es un auxiliar, así como un interruptor centrífugo y un capacitor. También tenemos que facilitan lo que es el arranque del motor. En la siguiente imagen tenemos lo que son las partes de lo que sería este motor, en el cual el número 1 es el rotor, el número 2 es el devanado de trabajo, el número 3 es el devanado auxiliar, el 4 es el centrífugo, el 5 es el capacitor y el 6 es la fuente de SEA. Pero para poder entender lo que es una fase de partida con capacitor, también tenemos que conocer qué es el capacitor. Tenemos que un capacitor también es conocido como condensador, el cual es un dispositivo capaz de almacenar energía mediante campos eléctricos. Este tiene lo que es tanto un lado positivo como un negativo. Este elemento eléctrico está dentro de la clasificación de los elementos pasivos, ya que no tiene la capacidad de poder amplificar o lo que es cortar el flujo eléctrico. También es utilizado principalmente para lo que es un filtro de corriente. De aquí tenemos lo que son las partes de lo que es el capacitor o condensador. La primera parte que tenemos es la placa metálica. En estas placas se van a almacenar lo que serían las cargas eléctricas. De aquí tenemos la parte aislante, que sirve para evitar que éstas se toquen entre sí. Y tenemos lo que es la carcasa de plástico, el cual va a ser el que recubre ambas partes del capacitor, que son las más importantes. Tenemos que como capacitor o condensador no solo hay uno, hay una gran variedad. Los que tenemos comúnmente son los por electrolíticos, los que son de cerámica, los que son de película, los que son de mica, de doble capacidad eléctrica o supercapacitores, y tenemos lo que son variables. Ahora vamos a tener lo que es el capacitor en el motor. La función principal de este capacitor va a ser que en este caso, que la corriente se adelante la tensión. También tenemos que también ocasiona un par de arranques más potentes, porque ahora el desfasamiento va a estar entre la corriente y el devanado de arranque, y el del trabajo es mucho mayor. Tenemos que este capacitor se va a desconectar cuando el motor llega a su 70% de lo que sería su velocidad. Y como último tenemos lo que son las aplicaciones. Comúnmente vemos este tipo de motores en la parte cotidiana, como es las lavadoras, las refrigeradoras, o en este caso una aspiradora. Pero ya algo más técnico, algo en la industria, sería lo que es una bomba hidráulica o lo que son los compresores. Este ha sido mi tema. A continuación, mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Leonardo Aquino y mi tema de exposición es motor de tipo repulsión-inducción. Motor tipo repulsión-inducción, motor similar estructuralmente a un motor serie monofásico. El inducido, sin embargo, no está conectado en serie con las bobinas de excitación, sino cortocircuitado. El motor es una máquina capaz de convertir la corriente eléctrica en energía. Todo motor está compuesto de una u otra forma por dos partes esenciales: un estator o parte fija, muy similar al de un alternador, y un rotor, pero este último sí difiere bastante al de un alternador. El tipo de rotor más ampliamente difundido se conoce como jaula de ardilla. Funcionamiento: si el motor está parado,
si se suprimen las bobinas AA, como es el caso de la figura A, la figura mostrada, el flujo alternante producido por la bobina de excitación W induciría fuerzas electromotrices en los conductores del inducido. En la figura A, la figura mostrada, las cruces y punto indican los sentidos de las fuerzas electromotrices inducidas durante el cuarto de ciclo en el que el flujo aumenta, determinándose dicho sentido por la ley de Lenz. La siguiente figura, la figura C, representa las bobinas AA, actuando solas, y se ha dibujado lo mismo que en la figura anterior, para el cuarto de ciclo durante el cual el flujo está aumentando. Estas dos figuras son idénticas salvo la posición de las escobillas respecto a los polos. La siguiente figura, la figura B, como de una escobilla a otra a través del arrollamiento del inducido. Las fuerzas electromotrices encontradas son todas del mismo sentido y por consiguiente circulará una corriente grande por el inducido y por el conductor X del cortocircuito. Sin embargo, la reacción entre esta corriente y los polos AA no produce un par neto, porque debajo de cada polo la mitad de los conductores transporta corriente en un sentido mientras que la otra mitad la transporta en sentido opuesto. Motores de repulsión. Estos motores se usan en sector ferroviario típico y aún se utilizan para algunas aplicaciones como la aguja cambios. Como podemos observar en las figuras, tenemos el motor de repulsión. Cuando el motor de repulsión alcanza una alta velocidad, los cepillos generalmente se retiran y el motor actúa como un motor de inducción típico. Esto se le da al motor de repulsión un alto par de bajas velocidades y un rendimiento estándar del motor a altas velocidades. También se incorpora un mecanismo de cortocircuito en el motor para romper la conexión al conmutador para que pueda funcionar como un motor de inducción y también tener la capacidad de invertir la rotación. Construcción. El motor tiene un estator y un rotor, pero no hay conexión eléctrica entre los dos y la corriente del rotor se genera por inducción. El devanado del rotor está conectado a un conmutador que está en contacto con un par de escobillas en cortocircuito que se pueden mover para cambiar su posición angular con respecto a una línea imaginaria trazada a través del eje del estator. El motor se puede arrancar, detener e invertir y la velocidad se puede variar, simplemente cambiando la posición angular de las escobillas. Tenemos un recuadro en el que se encuentran 4 etapas: el ocio, el cortocircuito, la posición para operación en sentido horario y posición para operación en sentido antihorario. Tipos de motor de repulsión. Los tipos de motor de repulsión se enumeran a continuación. Es probable que los diferentes tipos se hayan desarrollado para que coincidan lo más posible con las características de par, velocidad del motor con el servicio que debía proporcionar. Aquí tenemos el autor del motor, Elliot Thomson. Es el motor de repulsión original y se describe o se describió en el recuadro de la construcción. En la imagen podemos observar el motor que fue diseñado e ideado por este señor Elliot Thomson. Tenemos el siguiente personaje, que es Derry. El motor Derry es similar al tipo Elliot Thomson, pero tiene 2 pares de escobillas en cortocircuito, una fija y otra móvil. Esto permite un control muy fino de la velocidad. Podemos observar del lado derecho el motor Derry de 2 polos y del lado izquierdo el motor Derry de 4 polos.
Tenemos otro autor que vendría a ser Latour Winter Eichberg. Este es el motor de repulsión compensada, ideado independientemente por Latour y Winter Eichberg. De nuevo, hay dos pares de cepillos, pero están fijados en ángulo recto entre sí. Un par está en cortocircuito, mientras que el otro par se alimenta con corriente alterna de voltaje variable de tomas en el devanado secundario de un pequeño transformador. El devanado primario del transformador está en serie con el devanado del estator del motor. Este motor tiene las mismas características de par, velocidad, que un motor bobinado en serie ordinario. Como podemos observar en las figuras, en los diseños del motor que fue ideado por Latour Winter Eichberg. Tenemos el siguiente autor, que es Atkinson. Tenemos el motor Atkinson. El motor Atkinson tiene dos bobinas de estator, el ángulo recto entre sí, el control de velocidad mediante el cambio de escobillas. Es posible desde un 75% por debajo de la velocidad sincrónica hasta un 10% por encima. El par de arranque es aproximadamente 2,5 veces el par a la plena carga con el doble de la corriente a plena carga. Ejecución de inducción de inicio de repulsión. Estos se utilizaron donde se requería un alto par de arranque. Comenzaron como motores de repulsión, pero una vez que funcionaron a una fracción considerable de la velocidad máxima, las escobillas se elevaron mecánicamente y todas las barras del conmutador se cortocircuitaron juntos para crear el equivalente a un motor de inducción de jaula de ardilla. Las aplicaciones del motor de repulsión incluyeron, primer punto, ascensores de alta velocidad, segundo punto, locomotoras eléctricas, tercer punto, ventiladores y bombas, cuarto punto, prensas de impresión, quinto punto, máquinas textiles y como sexto punto, máquina de bobinado de película. El sexto punto de máquina de bobinado de películas se puede lograr un ajuste manual suave de la velocidad y la dirección sin circuitos complicados. Gracias. Motor de polo sombreado. Es el tipo original de motor de inducción monofásico de corriente alterna. Un motor de polo sombreado es un pequeño motor de jaula de ardilla en el que el devanado auxiliar está compuesto por un anillo de cobre o barra que rodea una parte del estator. Cuando se proporciona alimentación de corriente alterna monofásica al devanado del estator, debido al sombreado proporcionado a los polos, se genera un campo magnético giratorio. Este devanado auxiliar de una sola vuelta se llama bobina de sombreado, la cual está en cortocircuito. Las corrientes inducidas en esta bobina por el campo magnético crean una segunda fase eléctrica al retrasar la fase de cambio de flujo magnético para ese polo, el del polo sombreado, lo suficiente para proporcionar un campo magnético giratorio de dos fases. La dirección de rotación es del lado no sombreado hasta el lado sombreado, el que porta el anillo de cobre en el estator, dado que el ángulo de fase entre las secciones sombreadas y no sombreadas es pequeño. Los motores de polo sombreado producen solamente un pequeño par de arranque en relación al par a plena velocidad. Los motores de polo sombreado son de tipo asimétrico, quiere decir que giran en un solo sentido, y se muestran solamente reversibles si se los desmonta y se voltea el estator, aunque algunos motores de apariencia similar poseen pequeños devanados auxiliares de alambre, el cual con un interruptor se puede jugar la reversibilidad. Otro método para hacerlos reversibles es añadir dos pares de bobinas más, o sea, 4 bobinas en el estator. El par
de arranque de un motor de polos sombreados es muy pequeño y por lo tanto se usa solo para accionar pequeños ventiladores, relojes, secadoras de pelo, exprimidores de jugos, etc. Electrodomésticos por lo general. Y sus capacidades se encuentran por debajo de los 40 vatios o 0.05 HP. Tipos: motor de inducción de jaula de ardilla. El tipo más común de motor de polos sombreados en el uso de potencia fraccionaria es el motor de inducción de jaula de ardilla. Esto tiene un rotor que consiste en un cilindro de acero laminado con cobre, conductora o barras de aluminio embebidos longitudinalmente en su superficie, conectados en los extremos. Este tipo de motor solamente lo veremos en aparatos eléctricos donde no se necesita mucha potencia. La potencia que se desarrolla en estos motores de polos sombreados es muy baja, su precio también es muy bajo y tienen una construcción simple y son robustos y fiables y apenas necesitan mantenimiento. Eso por nombrarle algunas de sus ventajas. Adicionalmente tenemos que la principal ventaja es su construcción, su confiabilidad y robustez. Además tienen un bajo costo a diferencia de los demás motores monofásicos de corriente alterna. Los motores de polo sombreado no requieren partes auxiliares como escobillas, conmutadores, capacitores o algún tipo de excitador, o partes móviles como switches, etc. Esto hace que su mantenimiento sea mínimo y relativamente sencillo. En las desventajas, como se mencionaba, tenemos que el factor de potencia es muy bajo, por lo que su eficacia es muy baja, más o menos del 5%. Tiene un par de arranque muy bajo y el factor de potencia es muy pobre. Gracias.